Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a esperar un poquito más para que otras personas puedan conectarse. Buenos días, Arturo. Recordándoles que bueno, estamos en la clase 12 del curso de media unidad. Para aquellos que no han podido ver las otras clases, bueno, están aquí grabadas en la página de Facebook y están también en nuestra página del Consejo Espírita de México. Ahí también están varios libros que bueno, ya se han mencionado en las clases anteriores. También, bueno, en lo que también se conectan otros hermanos, les recordamos las, los videos que hemos estado publicando en el Consejo Espírita de México. Los días miércoles están el Evangelio, pequeños videos sobre el Evangelio. Estamos utilizando los Evangelios por Emmanuel. Estamos con Lucas y Juan. Los días jueves también estamos teniendo el curso básico de espiritismo, que bueno, siempre es bueno recordar un poco sobre el libro de los espíritus de Kardec, porque siempre tiene esclarecimientos esenciales. Los días viernes está aconteciendo los pequeños videos sobre preguntas sobre espiritismo. Los sábados está el curso avanzado. Y bueno, el día de hoy que tenemos el curso de mediunidad, ¿no? Estamos en esos pequeños emprendimientos ahora con esta cuestión de la pandemia, ¿ok? Vamos a dar un minuto más. Por en cuanto, bueno, buen día Silvia, buen día Marcos. Buenos días Mariana. Alexandra, buen día. Buenos días, Patricia. Vamos a esperar ya solo un minuto más para comenzar nuestra sesión. El día de hoy, bueno, se cierra módulo 3. También es bueno que si tuvieron oportunidad de ver las sesiones anteriores, las dos primeras hechas por nuestro hermano Julio, la pasada y esta, bueno, realizada por un servidor. Si tienen dudas, también es bueno que se vayan comentando para que el siguiente módulo, bueno, ya se tenga resueltas ciertas indagaciones que ustedes tengan. Entonces también es importante que se mantenga esta interacción por lo mismo de que es un curso, ¿no? Vamos entonces ya a darle comienzo. Ya conforme va pasando el video van a estar viniendo más hermanos. Y vamos a iniciar antes de comenzar el curso, bueno, vamos a iniciar con esta oración que se llama Alegría. Nuevamente es el espíritu Mei Mei, psicografiado por Chico. La alegría es el cántico de las horas con el cual Dios armoniza el paisaje en el mundo. En todas partes brotan flores como sonrisas de la naturaleza, y el viento peina la cabellera del campo con música de relajación. El agua es la fuente del cariño en el corazón de la tierra, y el propio grano de arena, inundado de luz solar, es el mensaje de la alegría hablarte desde el suelo. No permitas, así, que tus dificultades se hagan tristezas entorpecentes en los otros. Aunque todo parezca conspirar contra la felicidad que esperas, levanta tus ojos y coloca una sonrisa ante la vida que te rodea y alimenta la alegría por donde pases. Bendice y auxilia siempre, mismo entre lágrimas. La rosa ofrece perfume sobre las garras de las espinas, y la alborada aguarda, generosa, que la noche crezca para renovarse diariamente en fiesta de amor y luz. Vamos con este pensamiento que nuestra hermana Mei Mei nos otorga, a cerrar nuestros ojos y por un momento vamos a respirar profundamente. Vamos a enfocarnos en el aquí y en el ahora. Inhalemos y sintamos la luz del sol, el aire que respiramos. Sintamos cada parte de nuestro cuerpo, nuestro corazón latiendo, el sonido que está a nuestro alrededor. Dejemos a un lado los pensamientos y las preocupaciones que el día de hoy se nos colocan y agradezcamos por un momento la oportunidad de estar vivos, la oportunidad de estar aquí, la oportunidad de ver, escuchar, aprender.
y que comprendamos a cada instante que todo es educación, todo es aprimoramiento y dependerá de cada uno de nosotros qué hacer con cada una de nuestras encarnaciones. Vamos a agradecer también a la Madre Tierra por la oportunidad que nos da de habitarla, por el alimento que nos da día a día. Vamos a agradecer al Maestro Jesús porque nos da la oportunidad de conocer su Evangelio, porque nos dirige por medio del espiritismo a la mejora de nosotros mismos y a la comprensión de que debemos amarnos unos a los otros. Vamos a agradecer a nuestros padres por la oportunidad que nos dieron de tener la vida y a todas las personas que nos acompañan en esta caminada. Y pedimos humildemente que puedan ser bendecidos todos y cada uno de ellos, que puedan recibir la luz y la paz y el agradecimiento de estos espíritus que se encuentran en vías de perfección. Pedimos humildemente que este curso sea esclarecedor y consigamos salir adelante en nuestras pruebas, misiones y expiaciones. Que así sea. Bien, entonces ya vi que hay algunas dudas aquí. Bueno, conforme vayamos parando, vamos a ir resolviéndolas. Entonces, como comentábamos, hoy se van a hablar 3 temas específicos y posteriormente la resolución de dudas del módulo 3. Una es la influencia moral del medium en las sesiones mediúnicas. Seguimos con la cuestión del desarrollo, la educación mediúnica y el ciclo mediúnico, ¿ok? Entonces, esta va a ser retomada un poquito conforme a la clase anterior. Entonces van a haber temas que ya no vamos a estar tocando por el hecho de que, bueno, ya se han estado mencionando, así como habrá unos temas que en el futuro se van a ir esclareciendo, ¿ok? El primer punto es la cuestión de la mediunidad. Entonces, Kardec en el libro de los mediums nos hace una especificación. Todos somos mediums, o sea, en todos existe la mediunidad. Y ahí en el capítulo 17 del libro de los mediums, Kardec explica lo siguiente: no hay hasta el presente ningún diagnóstico que pueda indicar, mismo aproximadamente, que se posee la facultad mediúnica. Ella se presenta en los niños y en los viejos, entre los hombres y las mujeres, cualquier que sea el temperamento, el estado de salud, el grado de desarrollo moral e intelectual. No hay sino un medio para constatar la existencia, que es la de experimentar. A los inicios de la codificación del espiritismo, y mucho antes, primeramente mencionando a Swedenborg, que fue un pionero en cuanto a las nociones básicas del espiritismo, posteriormente el magnetismo animal de Mesmer, se fue dando una comprensión sobre la mediunidad de diferentes formas, a pesar de que ella se presentó desde los inicios del ser como conciencia individual o como espíritu encarnado. Y estas primeras concepciones, pues primeramente fueron de manera patológica, ¿no? El medium era una persona que tenía trastornos psíquicos, alucinaciones, histeria, neurosis, cualquier tipo de trastorno psíquico conocido en esas épocas era categorizado como parte de la mediunidad. Posteriormente, bueno, se fue modificando esta cuestión por el hecho de que los mediums podían realizar sus actividades constantes y obviamente sin necesidad de tener algún tipo de patología. Posteriormente, es claro que se empezó a categorizar si esa mediunidad se desarrollaba por medio de un avance moral o si eran realmente personas escogidas por alguien o por algo para poder comunicarse con el plano espiritual. A lo que Kardec nos muestra en la doctrina que tanto los espíritus de intelecto moralmente avanzados o evolucionados como los que no tenían ese grado de mediunidad, mostrándonos que, bueno, obviamente no era otra forma de categorizar que la mediunidad se obtenía. Hubo otros científicos y filósofos que decían que la mediunidad era una involución, o sea, una evolución regresiva de la especie. Y ahí Ernesto Bozano, un espírita clásico, nos muestra que
cómo puede ser la mediunidad un característico involutivo, o sea, de nuestras especies anteriores, si la mediunidad en sí es una percepción extrasensorial, es decir, fuera del organismo físico. Entonces no puede ser una involución de nuestra propia especie por el hecho de que la característica de la mediunidad es el uso el no uso de los sentidos. Entonces, este tipo de formas fue mostrándonos un complejo mecanismo de entendimiento de qué era la mediunidad y por qué no se presenta en algunos de una manera ostensiva y en otros sí. Entonces Kardec lo que menciona es, debido a que no existe en este momento una forma de decir tú eres medium ostensivo o tú no, la única forma en la que puede uno mostrar si tiene ese avance mediúnico es por medio de la experimentación. Y en esa experimentación es cuando uno va a conseguir ver si tiene clariaudiencia, clarividencia, psicografía, psicofonía. Entonces, Kardec sabía muy bien esto. A pesar de que ahorita vamos a mencionar más adelante que la mediunidad es una facultad orgánica, esta se desarrolla en todos y en todas las edades. Hay niños mediums que hablan con sus ángeles guardianes, como se les dice. Hay personas viejas que al momento de desencarnar pueden ver a sus seres queridos que ya se habían adelantado en la caminada. Hay personas que desarrollan su mediunidad en la juventud, no siendo de manera tan ostensiva, sino que pueden hacer una psicografía más consciente y no tan influyente. Entonces la mediunidad, ella se caracteriza con base en cada espíritu. Y es por eso que tomamos la frase protagórica de el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos que cada uno de nosotros es un individuo por sí mismo, o sea, y no existe otra persona igual a nosotros en todo el universo, quiere decir que su mediunidad se desarrollará en consonancia con sus propios crecimientos, con sus propias pruebas, con sus propias expiaciones. Sin embargo, no habrá una forma de categorizar si la mediunidad se desarrolla con base en esto y esto y esto. Es la dificultad en la que se encuentra el estudio de la mediunidad por el hecho de que no se puede categorizar de qué forma uno la puede obtener. Entonces, este es un punto importante que se tiene que ver. Todos somos mediums. La ostensividad, obviamente, es otro característico que uno tiene que ver, que es la cuestión de ir creciendo y ir, obviamente, preparándose para su proceso de evolución. Ahorita, como menciona Herculano Pires, la mediunidad es el siguiente paso para la evolución del ser ya como conciencia individual. Pero antes de que pasemos a esto, vayamos un poco a conceptos básicos. Ya sabemos muy bien, bueno, que hemos mencionado estos conceptos, sin embargo, resulta muy importante que nuevamente hagamos una comprensión y que nos va a ayudar también en esta cuestión de la mediunidad, de la comunicación y de las formas empíricas y positivas en que la comunicación mediúnica se da. Primeramente, bueno, en el libro Mediunidad, Comunicación y Vida de nuestro hermano Herculano Pires, Herculano menciona que la función de la mediunidad ayuda al proceso evolutivo del espíritu. Y antes de que comencemos a explicar esto, debemos de comprender la esencia del universo. El fluido cósmico universal, como menciona Kardec en la pregunta número 27, ¿habría así dos elementos generales del universo, la materia y el espíritu? Y a lo que responde Kardec es sí, y encima de todo Dios, el creador, el padre de todas las cosas. Esas tres cosas son el principio de todo lo que existe, la Trinidad universal, pero al elemento material es preciso juntar el fluido universal que desempeña papel intermediario entre el espíritu y la materia. Vayamos un poco a la comprensión metafísica de Dios. A pesar de que este no sea el punto específico del tema del día de hoy, creo que es importante que se comprenda de una manera macrocósmica cómo es que nosotros nos vemos representados en él. Normalmente había dentro de la filosofía, tanto racionalista como iluminista, y sobre todo destacando a Immanuel Kant, conceptos que ellos mencionaban como conceptos a priori, o sea, cosas en sí.
Esos conceptos a priori eran aquellos que por el simple hecho de que existía algo, no había forma de modificarlo. Solamente se modificaba cuando uno entraba en concepción de ese concepto en específico. Entre esos conceptos a priori, Kant decía que el tiempo, el espacio y la ley de causalidad eran conceptos mencionados como cosas en sí. El tiempo existe, sin embargo, cuando el hombre utiliza ese tiempo, lo relativiza por el hecho de que él se encuentra en el planeta Tierra, por el hecho de que él se encuentra en el sistema solar, por el que se encuentra en la Vía Láctea, y por lo tanto el tiempo pasa de ser como cosa en sí para colocarse como un concepto a posteriori. Vayamos un poco más sobre la ley de causalidad. Nuestra ciencia o nuestra razón a la época evolutiva en la que nosotros nos encontramos nos muestra que todo efecto tiene una causa. Eso es la forma en la que la ciencia estudia lo que su realidad le presenta. O sea, ¿qué es lo que causa la lluvia? La conglomeración de nubes. Todo existe con esa ley de causa y efecto, y por lo tanto Kant decía que la ley de causalidad era un concepto en sí, o sea, siempre existía una causa o un efecto. Kardec siempre mostró ese conocimiento de la filosofía, y no solamente de la filosofía kantiana, sino de otras filosofías, y él comprende esta cuestión. Ok, si me está mostrando un efecto, cierta causa, cuando existe un efecto inteligente, en este caso nosotros, capaces de raciocinar, capaces de poder desnudar el universo y al ser con pensamientos, con sentimientos, quiere decir que alguien debió causarlo con base en lo que esos atributos que el efecto presenta. Entonces Kardec mostraba esto, que si existe un efecto inteligente, existe por tanto una causa inteligente. A veces nosotros tenemos esa concepción del universo, de Dios, del principio supremo, como que quisiéramos llamarlo. Lo importante es que en este momento se vea a Dios como una perspectiva racional. Estamos hablando de un principio que es capaz de crear atributos inteligentes. Ahora, si nos vamos a la perspectiva microcósmica o del ser, podemos ver que el espíritu es el principio inteligente, es la conciencia individual, es aquello que piensa, siente y guarda sus memorias. Como decía René Descartes, si existo es porque pienso, o sea, pienso, luego existo. Entonces, como el espíritu no tenía una forma, y como nos dice en el libro de los espíritus Kardec, que no existe una forma en el espíritu, que él no tiene sexo, que él no tiene una forma, simplemente es una centella divina, un principio inteligente. Entonces, como no podría tener forma, y simplemente nosotros no podemos tener una concepción no metafísica sobre el espíritu, debía existir algo que le diera la proporción de comprenderlo. A esto se le llamó la capa semimaterial, que es el periespíritu, ¿no? El periespíritu es el que nos permite que tengamos esa tangibilidad, a pesar de que se nos diga que el espíritu es materia quinta esenciada. Quinta esenciada, sí, ok, ya entendí que es quinta esencia, pero aún llegamos a comprender la tangibilidad de la quinta esencia, pues no. Entonces, esta cuestión de que existiese una capa intermediaria que uniese al principio inteligente con la materia, ayuda a que se puedan unir y ya no se vea como espíritu y materia. El fluido cósmico universal, en su forma macrocósmica, es el periespíritu de Dios, por decirlo así. Dios, al mostrarnos ese principio supremo, al mostrarnos sus efectos inteligentes, los plasma en este universo que tal vez se nos puede mostrar caótico, sin embargo tiene un orden. Las leyes físicas y las leyes materiales nos muestran cómo es que los procesos físico-químicos, los procesos enérgicos van creando y destruyendo la materia. Entonces el fluido cósmico universal es el perispíritu de Dios. Y como Dios es todas las cosas y nosotros estamos inmersos en Él, es por tanto que podemos comprender que su pensamiento lo podemos solamente comprender por medio de lo que nosotros tenemos, que es el pensamiento. ¿Por qué ayuda esto a la comprensión de que el espíritu va evolucionando? Si bien nosotros somos principios inteligentes y que la materia
es simplemente un plano de uso para nuestro propio crecimiento, podemos ir comprendiendo que el periespíritu forma parte del organismo. Kardec, como mencionamos anteriormente, hace unos minutos, Kardec decía que la mediunidad era una facultad orgánica. Pero ahí nos vamos entonces a la paradoja que dijimos. Si Bolzano nos comprobó que la mediunidad no era algo involutivo, o sea, de nuestra especie anterior, ¿cómo esto puede ser una facultad orgánica si ésta pertenece al periespíritu? Asimismo, Kardec, en el libro de Emancipación del Alma, dice que el médium no ve con los ojos, no escucha con los oídos, sino que escucha por medio del periespíritu o ve por medio del periespíritu. Y esto se comprobaba por el hecho de que cuando el médium cerraba los ojos, el médium vidente, él podía seguir viendo el plano espiritual. Entonces, aquí se llega a esa comprensión. Entonces, ¿cómo es que yo puedo decir que es orgánico y al mismo tiempo no? Por el hecho de que para Kardec el periespíritu formaba parte de esa composición material del cuerpo físico, y es por eso que se le llama cuerpo periespiritual. Así como el fluido cósmico universal es la forma de representación más tenue de Dios, así el periespíritu es la forma más sutil que el espíritu tiene para representarse. Entonces, por el hecho de que es una representación, forma parte de un organismo. Y entonces, al ser un organismo, la mediunidad es una facultad orgánica. Entonces, con esta facultad orgánica, como menciona Pires, es un proceso evolutivo. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es ir a encarnar en planos menos densos, en planetas donde ya no exista tanta densidad creada por la misma psicoesfera, los pensamientos de los propios espíritus, y obviamente disminuyendo ese grado de congregación de materia para la formación de los cuerpos. Gabriel Delaunay, en su libro Evolución Anímica, nos muestra cómo la célula mantiene ese progreso en las diferentes etapas y los planos en los cuales el principio inteligente pasa. Por ejemplo, el núcleo de la célula es donde se guarda la parte más condensada de la materia, siendo las partes de la circunferencia de esta la parte más tenue y sutil, que se llamaba en su momento como el protoplasma. El protoplasma es el que incluye a lo que es el retículo endoplásmico y al citoplasma. Entonces el protoplasma era considerado esas dos partes. El retículo endoplásmico era categorizado por varios espíritas como la parte periespiritual de la célula. Asimismo se comprobaba que las células de los vegetales tenía esa parte de protoplasma mucho más densa que en los animales, es decir, la parte de la circunferencia del núcleo de la célula era mucho más conglomerada en el plano vegetal que en el plano animal, asimismo que el plano animal del plano minal. Esto nos va diciendo que si la célula desde la molécula animada más pequeña está mostrando en su circunferencia menos densidad material, quiere decir que la evolución tiende a que las células se conglomeren con menos corporificación, por decirlo así. Y es por eso que cuanto más nosotros evolucionamos, obviamente la evolución intelecto-moral, la parte fisiológica también va disminuyendo su capacidad sobre la materia. Entonces es por eso que la mediunidad es una facultad orgánica y evolutiva, como lo menciona Herculano Pires. ¿Por qué? Porque si el periespíritu se está imantando a cuerpos menos densos, quiere decir que él no está quedando más preso a esa materia debido a la gran conglomeración de la materia, y por lo tanto el periespíritu tiene más capacidad de percepción. Entonces esto nos va a ir ayudando a comprender cómo es que la mediunidad sí es un proceso evolutivo. Sin embargo, no solamente proviene del crecimiento intelecto-moral del propio espíritu, sino que también puede mostrarse en todos los tipos de personas independientemente de su crecimiento moral, y ahorita lo vamos a ir hablando. Entonces ya se comprendió esta parte de la trialidad, la famosa Trinidad. Si nos dicen que espíritu, materia, son dos formas, pero a le tenemos que adicionar el fluido cósmico universal, o como lo denominamos el periespíritu en su carácter microcósmico. Para comprender a Dios es la misma situación. Dios es la centella divina, la centella suprema, en donde se tienen grabados todos los pensamientos
perfectos creados en el universo, las leyes naturales como las conocemos, las leyes físicas y las leyes morales. Pero como el pensamiento es en sí pensamiento, es la forma más sutil de energía, pues necesitamos una forma en la que nosotros podamos comprender a Dios, que es el fluido cósmico universal y la materia. Es por eso que la forma más fácil de comprender a Dios es viendo la naturaleza, y es por eso que Einstein decía que a cada puerta que abre la ciencia está Dios. Entonces, esta es la comprensión que vamos a ir entendiendo, y para que cuando se dé la comunicación mediúnica comprendamos cómo es que existe el enlace de los fluidos, en este caso los diferentes fluidos de los cuerpos de los espíritus encarnados y de los espíritus desencarnados. Entonces, otro concepto básico para ya comenzar a lo que es la parte de la mediunidad es el principio vital. El principio vital es el principio de la vida material y orgánica, cualquiera que le sea la fuente, y que es común a todos los seres vivos, desde las plantas hasta el hombre. Ahí en la pregunta número 63, Kardec pregunta: ¿el principio vital reside en un agente particular o no es más que una propiedad de la materia organizada? En una palabra, ¿es efecto o una causa? Y ahí le responde el espíritu de la verdad: es una y otra. La vida es un efecto producido por la acción de un agente sobre la materia. Ese agente sin la materia no es vida. De la misma forma que la materia no puede vivir sin ese agente, él da la vida a todos los seres que la absorben y la asimilan. Aquí es interesante cómo nos muestra ese principio causa y efecto el espíritu de la verdad. ¿Por qué? Porque el principio vital sí es una causa, es la causa que da vida a la materia, que si no está este principio es inanimada. Sin embargo, él no es la causa principal, él es otro efecto de otra causa más sublime y más sutil. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque si bien el principio vital nos ayuda a comprender que es el que le da vida a los seres animados, este no puede ser la causa inicial, porque si no nosotros caeríamos en lo que se mencionó en las primeras clases como la teoría vitalista. ¿Cuál era la teoría vitalista? La teoría vitalista es aquella que considera que el fluido vital es el que anima la materia y el que le da la inteligencia a la materia. Cuando, bueno, el espiritismo nos viene a traer que existe un principio inteligente que hace que esa materia se anime por medio del principio vital, que sin embargo no se circunscribe a lo que el principio vital está dando. Entonces, por lo tanto, el principio vital es un efecto, que es un efecto de la causa que el principio inteligente tiene de venir a la materia. En ese principio vital existe lo que se llama el fluido vital, o como también podemos encontrar en el Pentateuco kardecista como fluido magnético, fluido animalizado, fluido nervioso. Entonces, el principio vital es otro de los fluidos el fluido vital es otro de los fluidos que tenemos que comprender. Estamos yendo desde el origen hasta se podría decir hasta la parte más gruesa de los fluidos. Es el fluido cósmico universal, que es el que permite que se cree todo, y el fluido vital, que es el que anima a la materia en sus partes más densas. Posteriormente, bueno, tenemos nuevamente la concepción dual, fuera de la carne, que ya muy bien lo conocemos, que es el espíritu, que ya mencionamos que es el principio inteligente, como lo mencionaba Kardec en el libro de los espíritus, o como conciencia individual, que también lo mencionó en obras póstumas. Entonces, el espíritu es el que piensa, el que siente y el que guarda las memorias. Sin embargo, él no tiene una forma, es quinta esenciado. Por lo tanto, precisa del cuerpo semimaterial, que mencionamos que es el periespíritu, y a lo cual Kardec en la cuestión 56 del libro de los medios menciona lo siguiente: el periespíritu, separado de todas las partes del cuerpo, se amolda sobre el espíritu y le conserva el tipo. Pero la materia sutil del periespíritu no tiene la tenacidad ni la rigidez de la materia compacta del cuerpo. Ella es flexible y expansiva. Entonces, debemos de comprender que el periespíritu es la capa semimaterial que ayuda a el espíritu poderse representar en el universo de alguna forma, aún siendo sutil. Ya mencionamos que el periespíritu es entonces parte del organismo del cuerpo somático, y por lo tanto la mediunidad es una facultad orgánica. La cuestión de que se debe de comprender es que si el principio vital a su vez tiene un fluido, el periespíritu también debe tener su propio fluido, que es el que se llamaba como fluido periespiritual, o también en filósofos no espíritas y más antiguos se les llamaba como fluido espiritual. Entonces ya tenemos esos tres fluidos, que son el fluido cósmico universal,
el fluido periespiritual que pertenece al perispíritu, parte del organismo que es perenne, y obviamente el fluido vital que es parte del mundo material. Estos dos fluidos son los que van a permitir la comunicación mediúnica. La comunicación mediúnica se da entre el enlace, como ahorita definirá más adelante Herculano Pires, entre el fluido periespiritual y el fluido vital, ¿ok? Bien, entonces con base en esto ya tenemos un poco más de entendimiento de los conceptos básicos. Ya se mencionaba anteriormente, ya conforme vayamos avanzando ya voy pudiendo utilizar estos conceptos para que sea más fácil. Voy a dar estas consideraciones iniciales y bueno, voy a intentar responder ahí algunas preguntas que se tienen antes de pasar a la parte de educación mediúnica. ¿Por qué se tiene que comprender esta cuestión de los fluidos? Hay un concepto que Herculano Pires menciona en el libro Mediunidad, Vida y Comunicación, que él llama de mediunismo. Existen dos conceptos, mediunidad y mediunismo. El mediunismo, según Herculano Pires, es formas primitivas empíricas de mediunidad que fundamentan las creencias y religiones primitivas. Todas las formas de religiones primitivas, sin desenvolvimiento cultural e intelectual, se caracterizan por prácticas mágicas ligadas al mediunismo. El mediunismo, hermanos, es lo que se considera como el misticismo en la comunicación con los espíritus. Kardec, entrando en las épocas que Kardec estaba, que era en las épocas en las que el racionalismo tenía su auge y obviamente la Revolución Francesa trajo la división entre el clero y el Estado, pues es claro que Kardec buscaba de alguna forma no regresar a los dogmas, no regresar al misticismo que se había colocado en religiones anteriores. Entonces, la cuestión de que se debe de tener una fe racional sobre todo lo que se está estudiando, y si nosotros decidimos encarnar con la gracia de poder conocer la doctrina espírita, se debe de entender que la parte racional sobre los fenómenos es esencial. Es esencial, igual de esencial como es la parte evangélica y la parte moral sobre las sesiones mediúnicas, y que hablaremos más adelante. Cuando uno no estudia y no profundiza sobre los fenómenos y cómo estos acontecen, podemos entrar en un mediunismo. ¿Cómo puede entrar un mediunismo? Por ejemplo, hacer rituales antes de la sesión mediúnica, creyendo que estos rituales van a poder generar una mejor comunicación. Por ejemplo, cantos. Vamos a suponer que antes de la sesión mediúnica se cree que cantando el medium puede entrar en mejor éxtasis. Entonces, esta práctica, si no se racionaliza, si no se comprende, se está entrando en un mediunismo, en un misticismo sobre las sesiones mediúnicas. Esto es lo que Herculano Pires llamaba como mediunismo en sí, por el hecho de que como no se estudia a fondo qué es lo que realmente genera el proceso de concentración mediúnica, el proceso de comunicación y qué es lo que influye en la correcta comunicación, pues ahí obviamente que no se está entrando en una investigación racional. Y esto es lo que mencionaremos ahora. La parte moral, cuando el medium se equilibra psicológica, emocionalmente y mantiene sus estudios en la doctrina, aprendiendo sobre lo que acabamos de mencionar, fluido cósmico universal, perispíritu, mediunidad, qué es lo que significa la mediunidad, qué es lo que acontece en la mediunidad, cuáles son las mejores formas de comunicarse. Si empieza a aprender esto, comienza ya a llegar a una comprensión mayor de lo que realmente está haciendo y deja de ver el acto mediúnico como algo milagroso, como algo místico. Si algo Kardec combatió fue la palabra milagros. ¿Por qué? Porque milagros viene de algo que está fuera de la ley. Y si algo está fuera de la ley, quiere decir que Dios no es perfecto, porque al crear sus propias leyes, Él mismo está quebrando las leyes para crear los famosos milagros. Entonces, cuando uno comienza a estudiar a fondo los procesos medianímicos o los fenómenos mediúnicos, uno tiene que entrar a la teoría. Y es por eso que este curso de mediunidad se basa en la comprensión teórica, porque no se puede ir a la práctica solamente
dejando que la espiritualidad nos indique en ese momento lo que uno tiene que hacer. Y ahorita vamos a ver cómo es muy perjudicial que el medium que no tiene conocimiento vaya a una sesión mediúnica sin haber aprendido, o mínimo haber leído el Pentateuco kardecista. Entonces, a veces se habla mucho de que Kardec ya fue sobrepasado. Y realmente, si ciertos conceptos tal vez se modificaron en su estructura. La palabra fluido hoy se menciona como palabra energía. Sin embargo, energía vital, energía cósmica universal, energía perespiritual, sigue manteniendo el constructo que Kardec mencionó. El libro de los mediums es un mecanismo categorial muy bien realizado por Kardec y obviamente con ayuda del espíritu de la verdad, por el hecho de que nos da una división concreta sobre qué tipo de fenómenos están aconteciendo. Y ya mencionamos en la clase anterior que la metapsíquica y la parapsicología, con sus divisiones como metapsíquica objetiva o subjetiva, sigama, psicapa, simplemente sigue siendo dividida como efectos físicos y efectos intelectuales. El sistema categorial de Kardec sigue manteniendo su estructura con las pesquisas actuales. Entonces, siempre se va a recomendar que se vaya a aquel que nos da base estructural para poder comprender los fenómenos anímicos y mediúnicos. Entonces, con base en esto, Herculano Pires define que mediunidad es la influencia psíquica y afectiva que acontece de manera cíclica, capacidad estructurada y racional de comunicación con el plano espiritual. Entonces, a diferencia del mediunismo, la mediunidad ya es un entendimiento de lo que está pasando ahí. Y cuando uno tiene entendimiento de lo que está aconteciendo en su parte teórica, deja de ver las cuestiones de una manera primeramente tan escéptica y segunda, tan mística. ¿Por qué? Porque uno ya está comprendiendo que la comunicación se está dando por medio de la psicofonía. Se están moviendo las mesas por medio. ¿Por qué? ¿Por qué se están moviendo las mesas? Porque existe el fluido vital que es donado por el medium, por medio del fluido perespiritual del espíritu, que aquel que se quiere comunicar por medio del movimiento de la mesa, y junto con esos dos fluidos se da lo que es la producción del movimiento. ¿Por qué? Porque el espíritu desencarnado hace uso del fluido vital, que es el que permite interactuar con la materia. Entonces, esta cuestión va a ir ayudando a comprender que el fenómeno físico no es un milagro. Que personas leviten no es un milagro, simplemente se está haciendo uso de los fluidos que vienen y emanan del fluido cósmico universal, perteneciente, como mencionamos, de una manera burda, el perispíritu de Dios, y por lo tanto todo se da inmerso en ese fluido y es el que permite que las ondas psíquicas, que las ondas luminosas, que las ondas caloríficas, que las ondas sonoras se muevan de un lugar a otro. ¿Ok? Entonces, aquí Kardec menciona, los factos espíritas son de todos los tiempos, una vez que la mediunidad es una condición natural de la especie humana. Vamos aquí a resolver dudas. Yo sé que bueno, esta introducción es un poquito compleja, pero nos va a ir ayudando ya conforme vayamos viendo la parte del ciclo y educación mediúnica. Déjame. Ok, del grupo de pases, Alexandra, de ese, hay dos cursos. Uno está ya en el curso de mediunidad de aquí y el otro está también en la página de Facebook que viene como curso de mediunidad. Se dio hace como unos 3-4 meses. Son dos cursos de 1 hora y media. Ahí viene la parte teórica y la parte práctica. El método que nosotros debemos realizar es la experimentación. Y Kardec mencionaba esa experimentación obviamente de una manera segura. ¿Por qué? Porque no se puede... cuando hay una mediunidad no controlada, puede generar trastornos tanto al propio medium como a las personas que lo rodean. El centro espírita es una forma en la que uno puede ir a un lugar donde existe obviamente el amparo constante y donde uno puede educar de una manera más racional su mediunidad. Normalmente cuando una persona está iniciando en su mediunidad o se le están presentando fenómenos, sea cual sea el tipo de fenómenos,
pues siempre se recomienda que vaya una persona que ya tenga conocimiento, porque comenzar de cero, pues obviamente que no es lo más seguro. No se va un médico que está en el primer semestre de la carrera de medicina a un médico que ya tiene una especialización. De la misma forma, la mediunidad tiene que ser tratada con raciocinio, tiene que ser tratada con personas que pueden llegar a indicar de qué forma uno puede ir mejorando. Aquí vamos a estar dando algunos tipos de tips, por decirlo así, en los cuales uno puede comenzar a dar educación a su mediunidad. Sin embargo, cuando la mediunidad ya se presenta de una manera muy ostensiva, el centro espírita es donde uno tiene que hacer. Y dentro de las sesiones mediúnicas de los centros espíritas deben existir dos tipos de sesiones: las sesiones mediúnicas de atendimiento fraterno y de esclarecimiento, y las sesiones de desenvolvimiento, porque ahorita vamos a ver más adelante cómo un medium que no está equilibrado no puede ser partícipe de sesiones mediúnicas donde ya se está haciendo atendimiento fraterno. Puede ser mucho más perjudicial para el propio medium y obviamente puede desequilibrar la armonía dentro del círculo mediúnico. Por lo tanto, debe existir la educación mediúnica dentro del centro espírita. A ver aquí. ¿Cómo distinguir cuando es solo nuestra imaginación y cuando realmente estamos sintiendo la presencia de un espíritu? Esta pregunta, Terés, es una de las más complicadas por el hecho de que, como ya mencionamos, los fenómenos anímicos también forman parte de los fenómenos mediúnicos, y los fenómenos anímicos a veces tienden a ver con nuestras propias, con nuestros propios recuerdos, con nuestros propios acontecimientos, nuestras propias experiencias, así mismo como la parte de la sugestión. Se menciona mucho, y muchos investigadores no espíritas, filósofos y científicos no espíritas mencionaban que todo lo que el medium producía era causado a veces por la alucinación, o que era una sugestión creada por alguna persona externa a el propio medium. Entonces esas cuestiones de la alucinación así es algo que un medium se tiene que confrontar constantemente, y que tiene que colocarse de una manera crítica para evitar que sea misticismo, porque a veces puede entrar uno en charlatanería de manera inconsciente, creyendo que está dando una comunicación cuando realmente no existe o no hay una comunicación en sí. Y es por eso que el desenvolvimiento va generando la confianza primeramente, segundo, va mostrando de qué forma uno puede individualmente ir viendo cómo es que se presenta esa comunicación, si uno siente cierto tipo de perturbación, o si comienza a temblar, o si siente frío, o si algún tipo de modificación psíquica se da específicamente en cada medium, para poder ver si realmente existe una comunicación externa. Sin embargo, no se tendrá la totalidad de si es una comunicación, al menos que exista algún tipo de clarividente dentro de la sesión mediúnica, que es la persona que puede decir cuando existe esa interpenetración o no. A ver, aquí, bueno, aquí son comentarios. Creo que voy a continuar entonces. En contactos pueden mandarnos mensajes al dentro del consejo, de la página del Consejo Espírita, y así que podamos vamos a ir dando respuesta. Estamos constantemente viendo los mensajes dentro del inbox para poder esclarecerlos mejor. Pesquisa e investigación, hermano de Ataco. Enérgico es centros enérgicos. Enérgico puede verse como también la parte de una persona que es muy enérgica, pero enérgico es que habla de energías, como efluvio, como fluidos. Entonces la energía es la que ayuda a la comprensión de la otra parte de miral. Esa palabra no recuerdo haberla mencionado. Ok, vamos a continuar entonces. La parte de la educación mediúnica. Aquí en el ESME se nos menciona: educación o desarrollo de la mediunidad es el conjunto de acciones educativas dirigidas para el ejercicio correcto de la mediunidad. Esas acciones están formadas de cursos de estudio y educación mediúnica, y en los trabajos de larga duración de los grupos mediúnicos existentes en las casas espíritas.
La formación de buenos medios espíritus no solo cuenta con los esfuerzos del candidato a la tarea, mas exige segura orientación doctrinaria y ejemplos de moralidad cristiana de los orientadores de los centros espíritas. Entonces, aquí la educación mediúnica se basa primeramente en el esfuerzo y el trabajo que va a hacer el medium para ir modificando primeramente sus propios comportamientos, que es lo que la filosofía espírita nos dice: conócete a ti mismo, y obviamente en su carácter intelectual y moral. Y la otra es obviamente la consonancia y el trabajo que se va a realizar en los centros espíritas, teniendo la obligación los centros espíritas de ir orientando de una manera adecuada a los médiums en su estudio filosófico científico y obviamente en la práctica de la caridad cristiana, así como en la parte práctica del desarrollo mediúnico. A veces, obviamente, no todos los centros tienen la forma de desarrollo mediúnico en su carácter práctico, por el hecho de que, bueno, también a veces el grupo es muy pequeño y no da para tener tantas personas en desarrollo mediúnico. Sin embargo, siempre es importante tener alguna persona que ya haya tenido conocimiento o prácticas sobre el desarrollo mediúnico, cómo ir controlando al medium, y obviamente que esa persona que se hace coordinador tiene que tener un carácter moral, no solamente en la cuestión dentro del centro espírita, sino fuera. ¿Por qué? Porque como ella o él va a ser los que controlen y vayan educando la mediunidad, pues solamente se puede educar y controlar con la práctica. Entonces, esta parte va a ir englobando poco a poco la calidad moral y obviamente la calidad intelectual que las personas que estén dentro de la coordinación del centro espírita sepan sobre la codificación y obviamente estudios posteriores, prácticas de otros centros espíritas. Las comunicaciones entre los centros espíritas siempre debe de ser esencial para pasarse experiencias de qué forma uno controla o realiza las sesiones mediúnicas y ir viendo cuál es la que puede resultar mejor para cada situación en específico, porque existen ciertos tipos de terapias dentro del centro espírita que se les dice de pronto socorro, en cuanto hay otras en donde el tipo de asistencia es un poco más duradera. Entonces, el centro espírita tiene que ser dinámico y obviamente tiene que tener personas que estén totalmente enfocadas y dedicadas a la práctica del bien y al estudio de la doctrina espírita. Entonces, con base en esto, vamos a ir a los diferentes tópicos que uno debe de ir considerando en lo que es la educación mediúnica. Necesidad de amparo espiritual. Este es el primero que se coloca en el estudio sistematizado de la mediunidad. Si la eclosión mediúnica se revela problemática, ante la presencia de problemas psíquicos, emocionales o físicos, es necesario que el candidato a medium reciba asistencia espiritual. A su disposición en la casa espírita, es preciso que primero haya una cierta armonización espiritual antes de entregarse al ejercicio mediúnico. Esto es lo que mencionamos al inicio, que no se pueden colocar en trabajos a un medium que aún no se ha equilibrado psíquicamente y emocionalmente. ¿Por qué no es bueno? ¿Por qué? Porque si el medium, por su propio espíritu, está por términos de depresión, está pasando por profundos estados de estrés, no comprende lo que pasa a su alrededor, no sabe lo que la mediunidad significa, pues es claro que no puede dar comunicaciones, aún sea de asistencia, aún sea de manera esclarecedora, de manera adecuada, por el hecho de que él precisa primero un atendimiento fraterno. Normalmente en el centro espírita en el que he tenido oportunidad de participar, aquella persona que se muestra con una mediunidad ostensiva es llevada a educación mediúnica, en la cual el coordinador, la coordinadora, hacen un tratamiento espiritual en el cual otros medios un poco más educados, a veces mismos medios que están en educación pero que ya llevan un tiempo, hacen una evaluación sobre de qué forma se tiene que trabajar. Asimismo, se le invita al medium que está pronto para empezar su educación a que comience a asistir a las doctrinarias, a que comience a hacer un atendimiento fraterno psicológico en caso de situaciones difíciles, a que comience a estudiar el libro de los espíritus. Y hay algo que en todos los centros espíritas que he tenido oportunidad de participar nos mencionan: el libro de los mediums. El libro de los mediums, si está en una sesión mediúnica, uno tiene que estudiar el libro de los mediums, porque el libro de los mediums es el que nos va a dar las respuestas a lo que está aconteciendo dentro de la sesión mediúnica. Entonces el estudio es algo que uno no puede dejar de lado. Ya consigo controlar mi mediunidad, no importa, ya puedo dar comunicaciones.
Y ahorita vamos a ver cómo es que ciertos espíritus de orden elevada, a veces teniendo medios educados, no hacen uso de ellos. ¿Por qué? Porque pues no tienen un esclarecimiento de la doctrina y pues no pueden acercarse de una manera más amplia a aquel que puede dar la comunicación. El siguiente punto, que es el punto que se menciona en el ESME, es la necesidad del estudio. El medium tiene la obligación de estudiar, observar intensamente y trabajar en todos los instantes por su propia iluminación. Solamente de ese modo podrá habilitarse para el desempeño de la tarea que le fue confiada, cooperando eficazmente con los espíritus sinceros y dedicados al bien y a la verdad. Entonces el estudio, bueno, ya enfatizamos mucho. Después viene la necesidad del autoconocimiento y la moralización. Así como es la parte racional importante, la parte de la moralidad y obviamente de la modificación de nuestros comportamientos pues se muestra esencial. Ya mencionamos anteriormente que al inicio de nuestra mediunidad tenemos una tendencia de atraer espíritus que se asemejan a nuestros comportamientos, ya sean egoístas, vanidosos, orgullosos, celosos, vengadores. Nuestro tipo de comportamiento es el que va a traer ese tipo de espíritus. Y si uno no va comenzando a educar sus propias formas de pensar y sus propias formas de reaccionar y de accionar en la vida, pues es claro que uno no va a conseguir ampliar su plasticidad periespiritual, por decirlo así, para recibir comunicaciones de otro tipo de espíritus. Es por eso que se inicia con el tratamiento psicológico del propio medium para que él vaya equilibrando y sea lo más neutral posible. Aún sabemos que pues nosotros no podemos ser neutrales porque somos espíritus en crecimiento y en vías de evolución. Sin embargo, uno tiene que presentarse de la mejor manera posible para poder dar la comunicación, adicionando al estudio y obviamente el autoconocimiento. Aquel medium que está trabajando en sus propios defectos, en sus propias imperfecciones, es aquel medium que está más preparado para poder dar comunicaciones de todo tipo. El empeño del medium de moralizarse debe hacer parte del proceso global de su autoeducación. Esto es porque desarrollada en el hombre la razón hasta el punto de hacerle posible juzgar y discernir, él llega al periodo en que, por el desarrollo de su libre albedrío, asumiendo la responsabilidad de sus actos, le cumple tomar sobre sí la tarea de la propia educación. Otro punto que se coloca y que es tanto para mediums como para no mediums es la práctica constante del bien. La única forma en la que uno puede progresar es haciendo el bien a los demás. Y no solamente a nuestros seres queridos, no solamente dando el perdón y pidiendo perdón, sino ayudando a los demás en todos los sentidos. Si nosotros tuvimos la oportunidad de conocer la doctrina espírita, es porque tenemos la capacidad y ya se nos dieron las riendas para poder ayudar a otros. Entonces el espírita, como dice Divaldo, es el más obligado a ayudar porque es el que más conciencia tiene en este planeta. Entonces es una parte importante para la moralidad del medium, porque cuando espíritus vienen e incorporan o hacen psicografía o participan dentro de las sesiones mediúnicas con todos los participantes, ellos mismos se evalúan posteriormente a los propios mediums, a los propios doctrinadores, a los pasistas y mismo al coordinador. Y si uno tiene actitudes que no están en consonancia con el Evangelio de Jesús o con la misma doctrina espírita, ellos mismos se ríen de nosotros. Dicen, no, tú vienes a decirme que tengo que hacer el bien, que tengo que perdonar, que tengo que servir, y bueno, tus actos no me demuestran lo mismo. Entonces, la espiritualidad siempre hace esa énfasis, importancia del trabajo continuo en el bien. Necesidad de aprender a relacionarse con el mundo espiritual, ese es otro punto, ya mencionamos. Tenemos que dejar un poquito a un lado todo ese misticismo arcaico de nuestras encarnaciones anteriores, de nuestras propias culturas, y dejar de ver a los espíritus como algo místico. Sin duda he tenido oportunidad de conocer mediums que tienen un profundo miedo por comunicarse. Son grandes mediums, tienen una extensividad mediúnica muy grande, pero su miedo es más grande que su propia extensividad. ¿Y es por qué? Por esos miedos que uno va creando. Si bien nuestra sociedad no está aún preparada para comprender a fondo lo que ya se tiene investigado hasta de manera científica, uno tiene que comenzar a quebrar esos preconceptos. Las películas, y yo puedo ser, normalmente yo me coloco en este ejemplo, a mí me gustaban mucho las películas de terror. Y antes de que yo tuviera la oportunidad de ir para el espiritismo, pues es claro que era sorprendente ver eso. Y eso mismo va generando un miedo y un preconcepto.
ahora que veo las películas no tienen más sentido. ¿Por qué? Porque ni categorizan bien los propios fenómenos mediúnicos, ni son bien así. Entonces uno tiene que ir comenzar a quitar esos preconceptos y a ir de la manera más crítica sobre estos fenómenos. ¿Por qué? Porque son parte de nosotros, es parte de nuestra propia inmortalidad, y las personas que están del otro lado son las mismas personas que están de este lado. Y lo que se nos dice es que de los espíritus que debemos de tener más miedo son de aquellos que están encarnados. Entonces uno tiene que ir con seguridad y con ese espíritu crítico sobre las sesiones mediúnicas. Otro punto, y es demasiado importante, la mediunidad no debe ser profesionalizada. Todos los mediums que vinieron a revolucionar el espiritismo en Latinoamérica, específicamente en Brasil, no profesionalizaron su mediunidad. Divaldo Franco trabajaba en el gobierno y hacía las sesiones mediúnicas. Francisco Cándido Javier, Ivonne Amaral Pereira, cada uno de esos grandes mediums no profesionalizó la mediunidad. ¿Y por qué? Porque aquellos espíritus elevados que vienen a nosotros a dar comunicaciones las dan por su libre albedrío. Y si saben que está siendo cobrado por el medium, quiere decir que pues por mi propia voluntad yo sé que no está haciendo el bien, simplemente está buscando un lucro. Entonces la mediunidad no puede ser profesionalizada, es una cuestión enfática. Y esto va creando que obviamente el tipo de espíritus que da comunicaciones pues son espíritus que pues se burlan de nosotros, que les gusta ese tipo de misticismo, que les gusta ese tipo de egoísmo, porque al final de cuentas quien está lucrando con algo que se le dio de manera orgánica y que se le desarrolló por alguna situación específica para su evolución, pues si lo está utilizando de esa forma, pues obviamente que no es la forma más adecuada. ¿Por qué? Porque la base práctica, como ya se mencionó, es que sin caridad no hay salvación. Entonces, esta cuestión de la profesionalización de la mediunidad no debe existir en ningún momento. Otro punto muy importante, son pocos los mediums investidos de mandato mediúnico. Hemos mencionado anteriormente que la mediunidad no se da en consonancia con el crecimiento intelecto-moral, a tal punto de que podemos ver mediums con una sensibilidad mucho mayor, que con ciertos comportamientos muy precarios de su evolución intelecto-moral, y otros mediums que tienen una capacidad intelecto-moral muy avanzada y que su mediunidad es muy limitada o es una mediunidad no tan ostensiva. Y esto lo mencionan ¿por qué? Porque esta cuestión del mandato mediúnico, cuando uno tiene la mediunidad, tiene que salirse del pedestal de profeta, de santo, de elegido, porque no es de esa forma que uno tiene que ver su mediunidad. Cuando uno tiene una mediunidad ostensiva es porque tiene sí algo a realizar. Existen ciertas deudas, existen ciertas misiones que la persona que tiene la capacidad de comunicarse con los espíritus debe realizar. Sin embargo, la mayoría de los mediums que aquí se encuentran son mediums de pruebas y expiaciones. ¿Y por qué? ¿Cómo es que se creó esa mediunidad? Por los procesos obsesivos que fue creando el propio medium con el pasar de sus reencarnaciones. Cuando existen ciertos factores de venganza, de odio, de resentimiento por parte de los espíritus, y eso se va llevando de una encarnación a otro, pues es claro que cuando existe un espíritu desencarnado que está totalmente obsesándome por el hecho de que yo le hice mal, pues es claro que está constantemente interpenetrando psíquicamente mi periespíritu con el de él, y por lo tanto va generando que mi percepción extrasensorial se adiestre y cree hasta cierto punto la ostensividad mediúnica. Entonces, normalmente los mediums que tienen esa ostensividad son mediums de pruebas y expiaciones, y esto nos hace ver el grado de compromiso que uno tiene con la mediunidad, y así uno deja de verse como una persona destacada, sino todo lo contrario. Tengo la mediunidad, yo creo que me están diciendo que bueno, ya erré mucho, ya me equivoqué mucho, y me están dando la oportunidad de no perder el contacto con mi plano de origen para no regresar a los mismos comportamientos egoístas que normalmente traería si no tengo una mediunidad y creo en solamente la vida material. Entonces la mediunidad tiene que ser vista desde ese punto, de esa perspectiva específicamente. Bien,
Una vez que ya se mencionaron estos puntos sobre la educación mediúnica, ya estamos mencionando cuáles fueron los más importantes. Primeramente, equilibrio. Tenemos que tener un equilibrio. Si nosotros no estamos bien equilibrados psicológica y emocionalmente, pues ahí es un punto a ir trabajando. Y es por eso que la reforma íntima es esencial para todos los espíritas y a todos aquellos que les interesa el espiritismo. El estudio es otro punto, obviamente saber para no caer en mediunismo, no caer en misticismo y obviamente no caer en escepticismo total, porque ya existimos hermanos que creen que nada acontece y que no es realmente eso, que son otro tipo de fenómenos y que tienen que estudiar a fondo para poder saber. Está obviamente la parte moral, crecer moralmente, la práctica de la caridad y la no profesionalización de la mediunidad. ¿Ok? Bien, vamos entonces a lo que es el ciclo mediúnico. Como Herculano Pérez habló en su definición de mediunidad, existe un ciclo mediúnico que se puede dividir prácticamente en 4. Y esta influencia es psíquica y afectiva. Es importante que comprendamos que la mediunidad no es solamente la interpenetración de pensamientos, también se da por medio de interpenetración de sentimientos. Existe en la infancia, en la adolescencia, en la juventud y en la vejez. Lo que menciona Pires es el desenvolvimiento mediúnico es el aprendizaje del medium sobre el control de su cuerpo y los espíritus a los cuales se liga. Entonces la educación mediúnica lo que nos va a ayudar es primeramente esa ampliación periespiritual para no solamente recibir espíritus que se asemejan a nosotros y obviamente cuando se trata de fenómenos de incorporación o psicofonía, pues controlar el cuerpo, controlar que el espíritu no haga movimientos o no insulte o que no se muestre de una manera vulgar ante las personas que le están intentando ayudar. Aquel medium que no controla su cuerpo y que se cae, por ejemplo, o que empieza a hacer movimientos que pueden llegar a lastimar al propio medium o a otros, es un medium que aún precisa estar en educación. Ahora, otra parte importante, la inhibición total del espíritu comunicante no es también la mejor forma de educación, porque reprimir al espíritu no ayuda primeramente a su proceso terapéutico y no ayuda al doctrinador a poder orientarlo a saber de qué forma puede ser asistido ese espíritu. Entonces tiene que ser una intermediación entre no dar el total control del espíritu a lo que él quiere comunicar y no inhibir totalmente los movimientos que el propio espíritu quiera realizar. Entonces vayamos primeramente a lo que es la mediunidad de la infancia. Como bien sabemos, nuestra parte evolutiva, desde que el espíritu se liga por medio de la fecundación, o sea, desde que la esperma entra en el óvulo, existe ya la ligación del espíritu al cuerpo material que se está creando en esos procesos. Este proceso de evolución, al ser nosotros estar más cargados a la parte primitiva y la evolución del espíritu que a la parte superior, pues es claro que nuestra evolución como niños dentro de la materia es muy largo, es un proceso muy largo. Si podemos ver en los animales, un león, un elefante, al año ya son casi totalmente independientes de sí, en cuanto que el hombre sufre un proceso muy largo para poder llegar a la parte adolescente. De la misma forma, la interpenetración periespíritu cuerpo material se da de manera lenta y eso hace que los niños a veces tengan una percepción extrasensorial o muchas veces una misma mediunidad muy ostensiva. Normalmente, tanto Herminio Miranda como Herculano Pires, como Hernani Guimarães Andrade y otros grandes científicos espíritas mencionan que en la edad de 7 años es cuando realmente el espíritu y el periespíritu se enlaza totalmente al cuerpo. Entonces, en esta primera etapa inicial puede existir una percepción extrasensorial de los niños y normalmente podemos encontrar a niños que dicen que ven a sus ángeles guardianes o mismo hasta familiares que ellos no conocieron y que bueno, al momento de explicarlo a sus padres se dan cuenta de que están hablando de sus madres o sus padres, ¿no? Entonces esta cuestión se debe a que el periespíritu, debido a que el cuerpo físico aún no se ha desarrollado de una manera total, pues le permite cierto desprendimiento al periespíritu, pudiendo tener percepción extrasensorial o mediunidad. ¿Por qué ponemos percepción extrasensorial o mediunidad? Hay ciertos niños que solo ven o que escuchan, pero no dan una comunicación, no se comunican con los espíritus. Esa es una percepción extrasensorial por el hecho de que el periespíritu simplemente está observando lo que acontece en el plano espiritual. Pero cuando existe una comunicación, en el caso de Divaldo, por ejemplo, que se comunicaba con su mejor amigo,
o chico que tenía la oportunidad de convivir con su mamá y que hablaban y conversaban, eso ya era una mediunidad en la parte, en el infante. Entonces, esta cuestión se debe mucho a la ligación de que está sufriendo el perispíritu y el perispíritu al cuerpo somático. ¿Qué es lo que se debe de realizar en estas etapas de desarrollo? Simplemente oraciones y pases. ¿Por qué no se puede llevar a sesiones mediúnicas o a secciones doctrinales? Se puede tener evangelización infantil. Ese es un punto. Si el centro espírita tiene evangelización infantil, al niño le puede ayudar mucho. Sin embargo, cuando no exista en el centro espírita esa evangelización infantil, solamente se deben de realizar oraciones y pases al niño. Y obviamente cuando existe una perturbación muy fuerte en el niño, ya sea por esos mecanismos kármicos y que los mismos obsesores ya hayan reconocido en el niño al espíritu de ayer, pues es claro que se tiene que hablar en el momento en el que el niño está dormido, que es cuando él se desprende de su cuerpo físico, y obviamente platicar con él y ayudar o sustentar a los espíritus que estén ahí obsesando él. En caso de que la obsesión sea muy fuerte, se tiene que hacer un tratamiento a distancia por medio del centro espírita para hablar con aquellos espíritus que obviamente están haciendo su proceso vengativo. No se puede realizar sesiones mediúnicas con niños. ¿Por qué? Porque si su organismo no está creciendo a tal punto de que el perispíritu no se adapta al propio cuerpo, pues es claro que no puede dar comunicaciones o incorporar, porque podría generar trastornos fisiológicos en el mismo niño, así como la imaginación del niño es tan vasta y tan grande que no comprendería lo que él tiene que comunicar en las sesiones mediúnicas. Por lo tanto, no se puede incluir a los niños dentro de unas sesiones mediúnicas. Las doctrinales, es claro que es complicado enseñar a un niño con textos filosóficos, científicos, cuando él apenas está en etapa de desarrollo. Por lo tanto, solo el evangelio, evangelización juvenil o infante juvenil, pues es la mejor forma dentro de los centros espíritas, adicionando agua fluidificada, pases y oraciones. Kardec menciona en el libro de los médiums: ¿hay inconveniente en desenvolver la mediunidad en la crianza? Ciertamente, y sustento que es muy peligroso, porque esos organismos débiles y delicados serían muy avalados y su joven imaginación muy excitada. Es lo que menciona Kardec en el libro de los médiums en el capítulo 18. Luego viene lo que es la mediunidad en la adolescencia, que Herculano Pires lo coloca como 12 a 14 años. Las características, las manifestaciones mediúnicas suelen tornarse más intensas y positivas. Y obviamente que en este momento el niño ya está comenzando a tener una constitución casi total de su cuerpo somático. Sin embargo, aún no es recomendado en que entre a las sesiones mediúnicas, salvo que exista un proceso obsesivo muy fuerte y que tenga que él desarrollar sí o sí su mediunidad. Es cuando se puede incluir a estos mediums jóvenes dentro de la sesión mediúnica. Se tiene que adicionar a los pases, a la oración, al agua fluidificada, ya comenzar a esclarecerlo sobre la doctrina espírita, sobre lo que está viendo, lo que está sintiendo, pues es de forma natural, que existe en los planos material y espiritual, y que obviamente él tiene lo que se llama mediunidad ostensiva. Entonces ahí comienza a tenerse esa libertad un poco mayor. Algo que es muy importante, que Herculano Pires enfatiza, es la no obligación al medium. Si el medium no está listo y no quiere formar parte dentro del centro espírita, no se le puede obligar. ¿Por qué? Porque lo primero que se nos da es el libre albedrío. Entonces no se puede obligar al adolescente a asistir, al menos que él esté decidido en realizar este entrenamiento, por decirlo así. Entonces, este es otro punto importante a esto de la mediunidad, es que en la adolescencia el adolescente está creando su personalidad, por lo tanto también es un poco difícil incluirlo dentro de las sesiones mediúnicas, porque pues esa personalidad aún no está construida, él aún no sabe lo que él quiere ser o lo que él es realmente, y por lo tanto también puede influenciar en su proceso encarnatorio. Así como en el niño no es evidente de que no se puede colocarlo dentro por el hecho de que la imaginación puede sustentar a él miedos y fobias sobre cuestiones futuras. Entonces también es otro impedimento psicológico, por decirlo así. Mediunidad en la juventud. En la mediunidad en la juventud se da de los 18 a los 25 años. Ocurre en el pasaje entre la adolescencia y la juventud o etapa adulta,
La eclusión mediúnica es ostensiva y puede demorar hasta los 30 años. Varios pesquisadores, investigadores espíritas han mencionado que cuando la mediunidad no se desarrolla hasta los 30 años, quiere decir que la mediunidad no tendrá una tendencia a desarrollarse para prácticas mediúnicas. Esto obviamente son comentarios de propios espíritas, sin embargo no se puede tomar como un facto, pero normalmente cuando la mediunidad no se desarrolla hasta los 30 años, quiere decir que el espírita o no espírita tiene otras misiones para realizar que no tiende a ver con los fenómenos mediúnicos de él dar comunicaciones. Puede ser doctrinador, puede ser pasista y hasta mismo coordinador. En esta parte de la eclosión mediúnica ya en la juventud es esencial que comience obviamente los trabajos, porque ya está en la etapa y está en la mejor etapa por el hecho de que el fluido vital está, como ya mencionamos, está en todo su apogeo. Ya tiene la capacidad, su cuerpo ya tiene formada la personalidad y por tanto ya está listo para las prácticas mediúnicas. Y obviamente que lo que incluye, como menciona aquí Herculano Pires, es profundizar el estudio de los doctrinarios, seguir con la eclosión mediúnica y obviamente comenzar el desenvolvimiento. Ya en la que viene lo que es la parte de la vejez, aquí al mismo proceso que existe en el inicio de las etapas del niño, en la etapa de la vejez puede surgir de la misma situación. Cuando una persona no es medium ostensivo durante toda su vida, pero en la vejez comienza a tener ciertas visualizaciones, tanto anímicas cuanto mediúnicas, quiere decir que es en cierto punto, el desprendimiento que el perispíritu está comenzando a sufrir por el hecho de que el fluido vital está disminuyendo y obviamente el perispíritu no está quedando tan preso al cuerpo físico. Por lo tanto, le permite tener ciertos desprendimientos o doble vista o a veces claraudiencia y va permitiendo que la mediunidad se desarrolle en la vejez. Entonces, estas son las características de por qué a veces personas que están en su lecho de muerte comienzan a decir que comienzan a ver a su esposa difunta, a sus padres, a sus abuelos. ¿Y es por qué? Porque como el cuerpo ya está fallando, como el cuerpo ya no está realizando las actividades normales, pues el desprendimiento consigue ser mayor. A este tipo de trastorno, por decirlo así, psíquico, Herculano Pires le llamó de apatía neuropsíquica. O sea, empiezan a disminuir las funciones cerebrales y por lo tanto la disminución de la vida práctica y obviamente va permitiendo que el espíritu comience su proceso de llegada al plano espiritual. Podemos ver en el capítulo 21 del libro en los dominios de la mediunidad, mediunidad en el hecho de muerte de André Luis por Francisco Cándido Javier. Se les invita a leer ese capítulo. Ahí se les da una explicación de cómo puede surgir esa mediunidad después en la parte de la vejez. Aquí ya hemos mencionado para la parte del desarrollo mediúnico varias veces esta frase que se menciona también en el mismo libro de Los dominios de la mediunidad por André Luis y Francisco Cándido Javier sobre el campo de tensión electromagnética. Ya hemos mencionado anteriormente que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos tienen un carácter magnético o de circuito cerrado que se transmiten sobre nuestro cuerpo y el perispíritu, y obviamente un circuito eléctrico que es dinámico y que se expande por todo el universo por medio del fluido cósmico universal. Entonces, conforme a nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, uno va emanando y recibiendo esas informaciones psicoafectivas del medio en el que nosotros interactuamos, sea plano material o semimaterial. Y por lo tanto, en cuanto más plasticidad tengamos en ese campo electromagnético, más facilidad tendremos de percibir y de recibir comunicaciones de diferentes tipos de espíritus. Ahí Pires lo que él concluye es: la mediunidad no es un tipo específico de energía, pero se procesa por medio de energías espirituales y materiales. Lo que él denomina como acto mediúnico, que es esta cuestión de la comunicación, es lo que ya mencionamos. En el inicio mencionamos que existe en el acto mediúnico un conjunto de energías o de fluidos que se imantan unos a otros para poder conseguir la comunicación. Vamos un poco a lo que es la parte de la incorporación, que Herculano Pires dice: interpenetración psíquica que se realiza por medio de la unión eléctrica periespiritual entre el medium y el espíritu, asimilación de vibraciones,
O sea, el espíritu se liga a las sensaciones de la vida terrena, pero sin sentir el peso de la carne, mientras que el medium siente su utilidad espiritual sin perder esencia de su parte carnal. Entonces, aquí ya mencionan incorporación. Primero debe existir una interpenetración psíquica. ¿Cómo que se da esa interpenetración psíquica? Por medio del periespíritu. Eso ya lo mencionamos anteriormente. Se da la interpenetración psíquica por medio del periespíritu, y obviamente que cuando se da la comunicación que se da es por medio de los órganos. Ahí es cuando comienza a influir obviamente la vitalidad del cerebro, la vitalidad del cuerpo somático, y ahí es cuando entra lo que se puede decir el principio vital. Dentro de los fenómenos físicos, ahí ya podemos ver cómo el ectoplasma, que es aquella parte semimaterializada que el medium emana por medio de los orificios que él tiene, permite que el fluido vital se emane fuera de su cuerpo, y por medio de la interpenetración psíquica del espíritu desencarnado va creando las formas o materializaciones, ya sea la propia materialización del espíritu, o que permita y que dé fuerza a que el propio espíritu del espíritu encarnado consiga realizar movimientos o efectos físicos. Esta cuestión de la emanación de ectoplasma normalmente en los efectos físicos no se da de una manera tan exteriorizada, al menos que se hagan materializaciones, obviamente desagregación y agregación de materia, movimiento de objetos, y por lo tanto el fluido vital tiene más preponderancia. Sin embargo, en las comunicaciones inteligentes se da la intersección primeramente entre los fluidos periespirituales de los dos espíritus, y posteriormente el fluido vital para realizar la comunicación. El acto mediúnico es considerado cuando el medium, por algún tipo de forma de los sentidos, da la comunicación. Cuando el espíritu la persona encarnada dice o escucha alguna cosa y no la comunica, no da el acto mediúnico. Cuando el propio espíritu desencarnado no está dando una comunicación, no es un acto mediúnico. Si yo veo, por ejemplo, en este instante pasar un espíritu que él ni siquiera toma cuenta de mí, esta cuestión es una percepción extrasensorial de evidencia mía más que una comunicación. ¿Entender? No sé si se dio para entender lo que es la percepción extrasensorial. Es la capacidad que mi propio perispíritu tiene de ver el plano espiritual, en cuanto que el acto mediúnico ya tiende a ver con comunicaciones, yo transmitir algún tipo de mensaje que los espíritus están intentando darnos. Y aquí lo que Kardec menciona es, en el capítulo 18 menciona, para que un espíritu pueda comunicarse es necesario entre él y el medio un relacionamiento fluídico que no se establece siempre instantáneamente. No es sino a medida que la facultad se desarrolla que el medium la adquiere. Otro punto importante, ya mencionamos al inicio, esto lo menciona Herminio Miranda en Diversidad de los Carismas, es: la mediunidad no es una enfermedad, ni inicio de desajuste mental o emocional. Es una afinación especial de sensibilidad. Como en la música solamente funciona de manera satisfactoria el instrumento que no presenta golpes, cuerdas rotas, desafinadas. Al igual que Kardec mencionó en el libro de los mediums, Herminio Miranda nuevamente hace ese énfasis. Primeramente nos tiene que ver como un trastorno psíquico. Obviamente que, como mencionamos, al estar en planetas de pruebas y expiaciones en vías de regeneración, y que nosotros estamos más en el inicio de nuestra evolución, pues es claro que constantemente la mediunidad se presenta en consonancia con los propios dolores y sufrimientos y aflicciones del espíritu encarnado, y es por eso que existe una tendencia a categorizarlo como una patología. Sin embargo, la mediunidad simplemente es otra consecuencia más del no trabajo de la persona encarnada, del medium, sobre su propio ser, o sea, sobre conocerse a sí mismo. Y ahí menciona obviamente que cuando el medium ya está haciendo frente a su mediunidad, solamente va a poder dar la mejor comunicación a aquel que esté educado. Y Herminio coloca el ejemplo de la cuestión de la música, ¿no? Un instrumento que está desafinado, pues obviamente no puede dar la mejor entonación y la mejor armonía de una nota musical. Y asimismo adiciona en Conciencia Individual Herminio Miranda que la mediunidad mismo de la misma llave clasificatoria tiene sus matices y peculiaridades individuales. Algo que hemos podido constatar es que no se puede dar una forma, un paso a paso de cómo, por ejemplo, la mediunidad psicofónica puede ir siendo educada. ¿Por qué? Porque existe esa cuestión de la conciencia individual. Y si ya mencionamos anteriormente que somos individuos, o sea, personas totalmente
únicas, que no existe nadie como nosotros en todo el universo, pues es claro que algo que depende totalmente de nuestro crecimiento psicoafectivo y de nuestro propio organismo, pues no puede derivar a una generalización total, a decir es así y así y así, la psicofonía se va a presentar así y así. Existen formas en las que uno puede ir reconociendo y que normalmente se muestran como padrón en la mayoría de los medios psicofónicos o clarividentes. Sin embargo, para la educación deben existir ciertas variaciones. Se puede dar de una manera general ciertos tips que pueden ayudar a la educación. Sin embargo, siempre existirá la conciencia individual que irá influyendo también en la misma educación. Bien, en las reuniones mediúnicas, vayamos a la cuestión de la educación en las reuniones mediúnicas. En el capítulo 29 de tipo de reuniones escrito por Allan Kardec, menciona que existen 3 tipos de reuniones. Las frívolas, que es las en las que solamente se llama a los espíritus por cuestiones meramente banales, meramente de diversión, y que en las cuales no existe ni esclarecimiento ni ningún tipo de conocimiento o atendimiento que se pueda dar. Posteriormente están las experimentales, que estas, poco a poco han ido disminuyéndose por el hecho de que, en la época en la que Kardec realizaron las investigaciones y posteriores a Kardec, pues se hicieron demasiadas investigaciones que llevaron a la comprobación de los factos del plano espiritual. Ya mencionamos a varios autores, entre ellos premios Nobel como William Crookes y Charles Richet, también mencionando otro astrofísico alemán, Zollner. Están varios investigadores, Lombroso, que también fue un grande criminólogo italiano. Fueron grandes investigadores que llevaron esas partes experimentales. Actualmente, como el espiritismo ya se encuentra en un avance intelecto-moral diferente y ya se comprobó la existencia y ya se le mostró a la ciencia de diferentes formas, ahora existen solamente de asistencia y esclarecimiento. Aún se siguen realizando libros con vistas a mejorar el conocimiento del espiritismo. Sin embargo, esos esclarecimientos son más de carácter moral, porque el hombre ya está en el boom del conocimiento de sí mismo. La espiritualidad constantemente nos está diciendo que el fenómeno de regeneración que se está dando en el planeta es de carácter moral. Tenemos que aprender a amar. Eso es lo que nos está enseñando en este momento, y obviamente que los esclarecimientos que están surgiendo, que Chico, Divaldo han hecho en esta nueva forma de regeneración, ha sido la regeneración moral. El podernos comprender más allá de que somos espíritus dentro de la materia. Y obviamente nuestro crecimiento científico se comprueba en cómo crecimos intelectualmente, pero moralmente seguimos un poco atrasados. Entonces, estas terceras tipos de reunión, que son las instructivas de asistencia y esclarecimiento, pues esta de asistencia es primeramente atendimiento fraterno. En estas de asistencia se da lo que son los fenómenos de incorporación para tratamientos desobsesivos, y en los de esclarecimiento pues a veces vienen lo que son los espíritus mentores a darnos mensajes, a ayudar al centro espírita, a darnos un poco de orden sobre lo que se puede realizar en proyectos futuros. Entonces estos son los 3 tipos de reuniones según Kardec. Más adelante iremos avanzando en esta cuestión del grupo. Ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en la sesión mediúnica. Aquí en el libro Diálogo en las sombras de Herminio Miranda, en las reuniones mediúnicas, Herminio hace un énfasis que es importante, comencemos, que nos va a dar apertura para el siguiente módulo, que es importancia de la preparación del medio y de la moralidad y preparación de los participantes de la reunión. Ya mencionamos anteriormente que el grupo mediúnico, cuando no existe armonía entre él, en vez de ayudar al medium, a la comunicación, puede llegar a perjudicar a tal punto de que en vez de que se dé una comunicación del espíritu que está necesitando ayuda, se dé comunicación entre espíritus, entre los propios espíritus obsesores de las personas que están formando parte del círculo, o muchas veces que la comunicación se dé de una manera deturpada o inconveniente, haciendo que existan varias comunicaciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque puede existir que el medium está incorporando, o hay varios espíritus que están realizando la comunicación, y como no existe una armonía dentro del círculo mediúnico, pues perturba en vez de ayudar a armonizar al medium. A veces también cuando termina la psicofonía, el medium se siente muy perturbado. ¿Por qué? Porque no recibió asistencia enérgica de los encarnados, a pesar de que la espiritualidad amiga esté dedicada totalmente a los atendimientos que se están realizando. Es por eso que Herminio Miranda hace un énfasis
de que las personas que forman parte del grupo mediúnico deben de estar primeramente equilibradas psicológica y emocionalmente, y obviamente tener un círculo de amistad o de empatía entre los participantes. Y ahí nuevamente entra la parte moral del medium y la parte moral de los participantes. Si existe envidia, si existe celos, si existe avaricia, si existe egoísmo, si existe orgullo dentro del círculo mediúnico, va a complicar las comunicaciones y no va a conseguir que se puedan dar o asistir de una mejor manera a los espíritus que están necesitando ayuda. Entonces, es importante primeramente que todos los participantes tengan esa responsabilidad de equilibrio, no solamente psíquico sino fisiológico, porque obviamente lo que uno le da de comer al cuerpo, lo que uno hace al cuerpo también se va a generar en la sesión mediúnica. Si yo tengo perturbado el cuerpo, ya se habló en las sesiones pasadas cómo nuestros propios pensamientos o nuestras propias acciones van deteriorando o ayudando al cuerpo a mantenerse armónico, y que eso por medio del duplo etérico y el perispíritu va haciendo el desequilibrio constante entre ellos. Entonces también la parte fisiológica es importante. El cigarro, el alcohol, el sexo desvariado, todo eso es perturbación y obviamente desgaste de energía del cuerpo para poder donarlo en las sesiones mediúnicas. Y los espíritus nos mencionan mucho que nosotros como encarnados somos muy negligentes a veces en las reuniones mediúnicas, al no cuidar en todos los aspectos que nosotros tenemos responsabilidad de realizar. Otro caso importante es la disciplina en estar yendo. O sea, mediums o mismo doctrinadores y pasistas que van un sí, uno no, un sí, uno no, hacen que los espíritus pues pierdan un poco ese criterio de saber si él va a estar o no va a estar. Y eso también perjudica al círculo mediúnico, porque pues es claro que se está manteniendo una ligación, una consonancia con todos y cada uno de los participantes encarnados. Más adelante se hablará más a detalle sobre todos esos aspectos que son importantes para las sesiones mediúnicas y obviamente para el trabajo mediúnico en sí. Miranda adiciona en el libro Diversidad de los Carismas: el trabajo mediúnico exige de facto ambientes reservados, severos padrones de disciplina, afinidades entre sus diversos miembros a su edad. Entonces, Entonces, eso es lo que se está mencionando, que también forma parte de la educación del medium y obviamente de las sesiones mediúnicas. Los medios son sensibles no apenas a los seres desencarnados, sino también a las personas y sentimientos, mismo no expresados, de las personas encarnadas que los cercan durante el trabajo. Entonces eso también es importante que uno evalúe, y es por eso que en los centros espíritas a veces se tiene esa exigencia de un tiempo de que la persona que quiere participar en las sesiones mediúnicas pues tenga que pasar por un tiempo de reconocimiento entre los propios participantes, de saber el grado de compromiso que tiene esa persona para las sesiones. Y entonces se tiene que hacer esa evaluación. Nuevamente es intermediación entre hasta qué punto uno ser exigente y hasta qué punto uno tiene que soltar mano para que nuevos participantes sean incluidos dentro de las sesiones mediúnicas. En cuanto a la influencia moral del medium, el desarrollo no guarda relación con la moral del medium, ya lo hablamos. La mayoría de nuestros medios, nosotros los que tienen oportunidad, tenemos oportunidad de tener mediunidad ostensiva. La mayoría de nuestra mediunidad pues es más por pues nuestras deudas anteriores, ¿no? Pues nuestras responsabilidades que con nuestro propio libre albedrío hemos causado y que ahora se nos da la oportunidad de resarcir los daños por medio de la comunicación y asistencia a hermanos encarnados y desencarnados por medio de la mediunidad. Aquí me adiciona el ESME: a pesar de que determinado medium no posea aún moral elevada, no significa que esté impedido de obtener mensajes de un espíritu superior. Esto puede ocurrir por lo menos en 3 situaciones. La primera, por la inexistencia de un medianero que ofrezca mejores condiciones para la transmisión del mensaje. La segunda, porque el espíritu comunicante puede tener la intención de llevar al medium a reflexionar sobre su conducta moral y empeñarse en la corrección. Y la tercera, por la necesidad del grupo en el cual actúa el medium. Entonces, aun cuando el medium no ha trabajado en su reforma íntima, puede llegar a recibir comunicaciones de espíritus elevados por esos 3 factores, ¿no? Ayudar al grupo, porque para que el propio medium se escuche con sus propias palabras lo que necesita realizar,
y cuando no existe otro medium que pueda dar una comunicación que se necesita estar otorgando a la sesión mediúnica. La mediunidad es neutra en sí misma, cual teléfono que puede ser utilizado por personas buenas o malas, de conducta elevada como reprochable, ricas o necesitadas. La mediunidad no es la causa de nuestras imperfecciones. Si vienen espíritus con cierta tipo de comportamientos, no se debe a nuestra mediunidad, se debe a nuestros propios pensamientos, como ya mencionamos, energías psicoafectivas que se emanan de nuestro propio ser y que atraen a manera de sintonía a otros espíritus. La mediunidad es neutra y puede ser utilizada tanto para ayudar como para perjudicar. Podemos encontrar, en este caso en Brasil hay por ejemplo lo que es el Umbanda, el Quimbanda, el Candomblé y todos esos tipos de religiones que utilizan el mediunismo a veces para ayudar y otros para obviamente perjudicar, ¿no? La incorrecta utilización de los recursos mediúnicos entorpece los centros de registro, canales mediúnicos o centros de fuerza y termina casi siempre por desarmonizar el psiquismo y la emoción, llevando a patologías muy complejas. Entonces, cuando no existe un equilibrio total de la mediunidad, y se tiene negligencia para su educación y desarrollo, pues es claro que va a ir perturbando poco a poco hasta generar trastornos patológicos de manera física o psíquica. Si el medium desde el punto de vista de la ejecución no pasa de ser un instrumento, ejerce todavía una influencia muy grande bajo el aspecto moral, pues para comunicarse el espíritu desencarnado se identifica con el espíritu del medium. Esta identificación no se puede verificar sino habiendo entre uno y otro simpatía, y si así es lícito decirse afinidad. Ahora, los buenos tienen afinidad con los buenos y los malos con los malos, de donde se sigue que las cualidades morales del medium ejercen influencia capital sobre la naturaleza de los espíritus por el que se comunican. Nuevamente, es la cuestión de la existencia que existe de la afinidad moral entre el espíritu que se quiere comunicar y aquel que le transmite la comunicación. Finalmente, los medios que no poseen una buena base cultural, doctrinaria espírita, que traen algunas imperfecciones morales y no se esfuerzan en combatirlas, presentan una cierta inestabilidad en las comunicaciones que reciben de los espíritus. Los espíritus superiores no van a las reuniones donde saben que la presencia de ellos es inútil. En los medios poco instruidos, pero que hay sinceridad, donde los medios se esfuerzan para renovarse moralmente, ellos van buenamente. Pueden apartarse de las reuniones donde predominan personas instruidas, pero que son orgullosas, irónicas o egoístas. Aquí nuevamente la cuestión moral. Pueden existir mediums que tienen un conocimiento muy amplio sobre la doctrina, pero que no han trabajado su servicio, su perdón, su amor al prójimo, y por lo tanto, pues es claro que los espíritus instruidos pues no creen que sea el mejor medio para comunicar. Así como es importante el estudio y el conocimiento de la doctrina y de sus formas de representación, la parte moral es igual de importante. Desde la primera clase, la espiritualidad amiga mencionó esa cuestión. La mediunidad y el espiritismo no vino a quitar la moral evangélica, todo lo contrario, nos viene a dar el sustento de que el evangelio de Cristo sigue siendo y será la mejor forma de orden moral que uno puede llegar a practicar para su propia perfección. Entonces tenemos que tener cuidado en nuestra parte moral. Ya desconstruimos totalmente la concepción de la mediunidad y del mediunismo, ya desconstruimos totalmente la posición del medium como santo, profeta. Entonces ahora ya que una vez que conseguimos verlo de una forma diferente, y si uno tiene la capacidad mediúnica, pues es empezar a trabajar primeramente su concentración mediúnica que se habló en la sesión pasada, y obviamente su educación con base en la moralidad, con base en el conocimiento, con base en la práctica, y ir poco a poco aprendiendo de su propia mediunidad, siempre siendo asistido por otras personas que puedan ayudarlos a obviamente desarrollarla, y siempre de un centro que espírita en la medida de lo posible que les dé el sustento y obviamente el acervo intelecto moral, y que los ayude también a practicar la caridad. Entonces esto es lo que se tenía para platicar en este parte 12, clase 12. Voy a ver aquí las preguntas, así también en lo que veo las preguntas, si quieren comentar algo para cerrar este módulo.
déjenme ver hasta... Ok, aquí. ¿Qué aporta de manera social el medium? Esa pregunta es muy importante. El mundo materialista en el que vivimos ha hecho que el hombre tenga concepciones nihilistas de sí. Tanto Sartre cuanto Nietzsche son muy citados en la ciencia actual, en la filosofía actual, en la forma de pensar. Nuestro sistema capitalista nos ha mostrado el culto del consumismo, al tener, y se nos hemos olvidado un poco a la cuestión de ser. El medium es la persona que da la comunicación y amplía las bases de la trascendentalidad del hombre y de la mujer como espíritu inmortal. Entonces el medium tiene una gran tarea, que es la tarea de mostrarles que existimos más allá del principio de materia, de dejarnos de ver como una nada o simplemente como un conjunto de átomos que van perdiéndose, destruyéndose, transformándose, formando parte de un ciclo que pues al final de cuentas pues no ayuda e incentiva al ser a verse más allá pues de su propia existencia. Entonces el medium es la puerta que abre a la cuestión de la comprensión de que somos seres inmortales, de que tenemos personas que nos aman y obviamente personas a las que les debemos, por el hecho de nuestro propio libre albedrío generar trastornos para ellos, o así como nosotros también tendremos personas a las que tenemos resentimiento, y nos van a ir ayudando para la comprensión de los mecanismos de las leyes que existen en el universo. La ley de la reencarnación, también nos ayuda el medium a esclarecer que obviamente venimos a la materia un sinnúmero de veces para poder perfeccionarnos. Entonces el medium tiene una tarea muy importante para la cuestión social, porque amplía las bases al conocimiento de lo que es el ser, y obviamente va quitando y desconstruyendo las cuestiones que se fueron construidas en los últimos siglos. Si bien tuvimos el inicio místico debido a nuestra evolución primitiva, en la cual las diferentes religiones tuvieron su preponderancia, y que esas mismas religiones tenían muchas de las verdades que hoy el espiritismo muestra de manera científica, pues se vieron como místicas, y debido al dogmatismo que el propio hombre creó sobre el cristianismo, sobre el budismo, sobre el taoísmo, sobre el judaísmo, sobre el mismo islamismo, pues fue creando un cierto resentimiento a la parte de ligación con Dios, o a la comprensión de lo que era más allá de la esencia material, y entonces se fue para el lado contrario. Así como se pasó la parte religiosa en los primeros siglos de la humanidad, en las segundas partes de estos siglos que han transcurrido, el racionalismo y el exceso al conocimiento materialista pues se exacerbó. Y entonces la tercera revelación pues vino a mostrarnos que tanto una como la otra tienen cierta verdad, pero cuando se juntan las dos, pues es cuando el ser consigue comprenderse en su totalidad. Entonces el medium es la parte que es, por decirlo así, el mismo intermediario de la comprensión y la trascendentalidad del ser. Entonces el medium tiene una gran responsabilidad, y obviamente antes de una responsabilidad para la sociedad, para consigo mismo, por el hecho de que pues si se le está dando la oportunidad de tener esa verdad en sus manos, ¿qué es lo que él va a hacer con esa verdad, no? A ver. Aquí. Ok, hasta ahora aquí no. El acto mediúnico tiene que verse como la comunicación en sí. Por eso es que Herculano Pires colocaba acto mediúnico. El acto mediúnico es cuando el medium realiza una comunicación de cualquier tipo a otra persona encarnada que no está teniendo la oportunidad o la facultad que él está teniendo de ver lo que está aconteciendo en el plano espiritual, escuchar, sentir. Entonces el acto mediúnico se basa en la comunicación o en la transmisión. Cuando el medium está viendo simplemente, pues es algo que es una percepción extrasensorial.
Y es por eso que en los animales se dice que no existe la mediunidad, sino que existe la percepción extrasensorial. El perro, el gato, sea cual sea el tipo de animal, percibe extrasensorialmente, pero él no puede dar una comunicación inteligente sobre lo que ese espíritu está pensando. Simplemente él está viendo, está sintiendo que existe, que hay algo ahí, y lo muestra por medio de pues, la representación que él consigue dar. Sin embargo, no está haciendo un acto mediúnico. Es por eso que uno tiene que identificar lo que es percepción extrasensorial y lo otro que es el acto mediúnico o la mediunidad en sí. Ok, aquí. Libros para la siguiente clase. Eh, Permítanme, esta cuestión del el siguiente módulo. El siguiente módulo será de tipología mediúnica y procesos obsesivos. Entonces aquí se recomienda el libro de los mediums. Disculpen que se dé, normalmente el libro de los mediums es el que nos da la apertura a todo. Se recomienda mucho el libro de Herminio Miranda de Diálogo con las Sombras. Hay muchos libros de André Luis y de Filomeno de Miranda sobre los procesos obsesivos. Uno de André Luis por medio de las manos de Chico y Filomeno de Miranda por medio de las manos de Divaldo. Hay uno de sexo y obsesión, las locuras y obsesión, también hay otro importante. La mediunidad, comunicación y vida de Herculano Pires también es técnico, más es muy instructivo. La obsesión, el pase y el adoctrinamiento de Herculano Pires también les puede ir ayudando. Entonces, por el momento, estos son los libros. Pueden también buscar ahí todo lo que tenga que ver ahorita con obsesión. Dentro de la página del Consejo Espírita de México hay varios libros. Y bueno, el siguiente módulo tiende a ver con todo lo que tenga a ver con... Tiende a ver con todo lo de... Disculpen, con lo de obsesión. Y obviamente la forma de adoctrinar. El libro que más ayuda para la forma de adoctrinar a los espíritus es sin duda el diálogo con las sombras, que bueno, los vamos a estar utilizando en los siguientes módulos. Aquí, el nivel de conciencia del medium está relacionado con el tipo de experiencia y espíritu que se manifieste, o puede hacer alguien que no tan consciente experimente fenómenos de alto nivel espiritual. La comunicación a veces, o sea, cuanto más educado sea el medium, más oportunidad tendrá de saber qué tipo de comunicación está por dar. Sin embargo, cuando tiene una mediunidad ostensiva, la moral del medium a veces no es dentro de las sesiones mediúnicas es preponderante y relevante, pero a veces fuera o sea, en el día a día del medium puede llegar a tener diferentes tipos de comunicaciones que pueden ser elevadas o perturbadoras por el hecho de que como su mediunidad es ostensiva, pues él está viviendo el día a día en los dos planos. Sin embargo, dentro de las sesiones mediúnicas es claro que el comportamiento moral del medium va a ayudar a que comunicaciones se den de la mejor forma, tanto para atendimiento como para esclarecimiento. Porque si el medium está educado y tiene un equilibrio emocional y sabe mantenerse equilibrado, pues es claro que permite que el sentimiento que un espíritu que está sufriendo pueda ser emanado de una mejor manera, a la misma forma de que un espíritu elevado pueda dar la comunicación con el criterio y obviamente la seriedad que él la quiere dar. Entonces sí es importante. Sin embargo, he tenido oportunidad de platicar con varios medios que tienen la clarividencia o tienen esas sensaciones extrasensoriales y que fuera, pues obviamente a veces se encuentran con espíritus elevados que se comunican con ellos de una manera rápida, sensible, y él los consigue entender, así como ven espíritus que obviamente se encuentran en estados muy fuertes, ¿no? Muy perturbadores. Bien, les agradezco a ustedes por su atención y por su paciencia. Lo que recomienda, hay un libro muy importante, que está preguntando nuestra hermana Tere, un libro muy importante sobre cómo llevar la madurez de la comunicación con los niños. Es sin duda un libro de Herminio Miranda que se llama Nuestros hijos son espíritus.
dudo, no sé si está en español, en portugués, Nossos Filhos São Espíritus, es un libro muy muy bueno que permite comprender cómo es que uno tiene que llevar a cabo estas cuestiones que el niño tiene. A veces pueden ser cuestiones anímicas que él mismo dice, es que en otra encarnación pues me iba mejor que en esta, o yo morí ahogado en la encarnación anterior, o veo una persona que me está diciendo esto, o juego con otra persona que es un niño. Lo que se menciona es que el espíritu es el niño que está representado, que ese espíritu que está representado en el niño es un espíritu antes de ser un niño. Y como ellos están en ese proceso de entrar al plano material, ellos tienen una concepción mucho más amplia. A veces nosotros tenemos la tendencia de tratarlos como niños, cuando se les puede hablar seriamente sobre estas cuestiones y ellos lo entienden con la misma seriedad que un adulto. Entonces, cuando ellos tengan esa comunicación o tengan esa percepción, tiene que primeramente que evitarse la curiosidad excesiva, porque si existen esas sesiones frívolas en las sesiones mediúnicas, obviamente que también con estas nosotros no tenemos que ser frívolos, tenemos que ser serios y obviamente conversar con el niño. Ok, ya esa persona está diciéndote qué es lo que tú estás sintiendo. Ok, dile que sea bienvenido, que esto y así. Hay varios casos en ese libro de Nuestros Hijos Son Espíritus, varios casos en los cuales varias personas tenían niños que tenían una mediunidad ostensiva. Unos tenían amigos que jugaban con ellos, o sea, espíritus que se representaban con la misma edad que ellos. A otros les pasaba las cuestiones anímicas y en esa situación pues los padres pues, se quedaban impactados y hasta con miedo y muchas veces hasta inhibían al niño a decir ese tipo de cosas y obviamente que lo único que generaban era que el niño no comprendiese, que hubiera más perturbación porque el niño está percibiendo, él no tiene, él simplemente para él es una persona igual que la que está viendo como su madre, su padre, y por lo tanto, pues obviamente que no se le puede inhibir esa percepción. Entonces lo que uno tiene que de hacer es tener la madurez necesaria para poder hablar con el niño, preguntarle. Obviamente cuando se presentan en situaciones perturbadoras, pues lo que se recomienda es hablar con ellos durante el sueño para decirle que ya está bien, que se le va a proteger. Cuando son situaciones más tranquilas en las cuales el espíritu pues es un familiar así, pues decirle que obviamente que es bienvenido, que agradecemos que esté en protección y hablar con el niño que bueno, que tenga cuidado, pues obviamente pues en comunicarse cuando estén otras personas que pues no entiendan ni comprendan, porque es claro que pues resulta a veces muy perturbador para el niño y para la misma familia que otras personas estén diciendo que pues tiene problemas de alucinación, a veces se les dice esquizofrénicos, epilépticos, o sea, por el simple hecho de que tienen esa comunicación. Entonces, por el hecho de que, bueno, aún existe mucho preconcepto fuera de la sociedad, y si uno ya entiende esto y el niño está presentando eso, uno tiene que tener esa comunicación constante con él, de manera madura. Ok, hijo, yo sé que ya estás viendo a esta persona, pero creo que cuando estés fuera de esto, comportes, le pidas también a esa persona que se comunique de manera más adecuada. A veces también hablar con el espíritu, porque el espíritu nos puede estar escuchando. Entonces le agradezco que esté cuidando a mi hijo, yo sé que lo único que está haciendo es pues cuidarlo. Sin embargo, para evitar problemas con él mismo fuera de casa, pues le pido que pues sea un poquito más prudente, por ejemplo. Y los espíritus ellos comprenden y obviamente que lo único que quieren es ayudar. Obviamente cuando son perturbadores, pues ahí es un tratamiento diferente. También se puede platicar con ellos. Yo sé que pues, todos somos criminales ante la ley y por eso Cristo nos da la oportunidad de reencarnar nuevamente. Y por tanto le pido que tenga paciencia, le pido que le dé una oportunidad más. Él está en una nueva encarnación, es una nueva forma y yo me voy a responsabilizar de educarla para que no realice lo que hizo en su encarnación anterior y que lo lastimó a usted. Y entonces es una forma de comunicación. Hablando se entiende la gente y debemos de hablar con los espíritus de la misma manera que uno habla con los encarnados. Entonces ese libro lo recomiendo mucho para esa cuestión de los niños. Ayuda también obviamente a sus procesos futuros de desarrollo mediúnico. Ok. Y el libro sobre los sueños, hermano, no...
Directamente no. Hay más, es que como las pesquisas o las investigaciones que se realizaron conforme a los sueños van fuera del espiritismo. El que le puedo recomendar mucho es el hombre y sus símbolos de Carl Gustav Jung. Hay otro de diversidad de los carismas, hemos mencionado mucho, ahí se colocan varios factos sobre el sueño, pero no solamente ese, se da otro tipo de fenómenos, sonambulismo, hipnosis, todo ese tipo de formas de comunicación. La memoria y el tiempo es otro. Albert de Rochas, él también tiene un libro que se llama Los fenómenos psíquicos, creo que se llama Los fenómenos. Hay un libro muy importante que no he tenido oportunidad de leer, pero que varios espíritas citan, y es de una doctora, una psicóloga americana, Helen Wambach se llama Life Before Life, Vida antes de la vida. Y ese libro tiene 750 casos prácticos de hipnosis sobre pacientes en los cuales se hace regresión de memoria. Y en esa regresión de memoria ellos van explicando diferentes cosas de encarnaciones anteriores, van mostrando lo que ellos pasan cuando están en el momento de la concepción, cómo ellos ya se imantan, se hace la crítica sobre las cuestiones del aborto, por qué se daña kármicamente la persona que realiza el aborto y la persona que también influye a que a la chica o a la mujer que aborte, la cuestión kármica que se da en el espíritu que quiere encarnar. Todas esas investigaciones viene detallado. Helen Wambach se llama la chica, y ese también trae fenómenos que tal vez les pueda interesar. De los sueños específicamente, espíritas no he visto mucho sobre sueños, porque como existen los fenómenos en sí de sesiones mediúnicas, pues la mejor forma de explicarlos es por medio de la mediunidad consciente, por decirlo así, más consciente. Bueno, creo que por hoy ya hemos resuelto las dudas. Los esperamos entonces el próximo domingo, iniciamos el módulo 4. Y bueno, mucha luz, mucha paz.